¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Teólogos de Historia y Antropología. Bueno, aunque un poco distante, pero acá estamos tratando siempre de hablar estos temas de historia y antropología. Acá se encuentra Wilmer Mejía Carreón Y el profesor Charlie Bravo Chávez y vamos a tratar de continuar un poquito con las conversaciones que teníamos, como dice Wilmer, espaciado, a veces semanalmente, a veces quincenalmente, a veces un poquito más, sobre un poco de lo que es la historia del Perú y estamos en el proceso que es uno de los grandes procesos de ruptura, que es lo que se le podría llamar la invasión o conquista, porque hay una discusión larguísima a la cual no nos queremos entrometer si era invasión o conquista del Tahuantinsuyo. Y en este proceso habíamos hablado un poquito de lo que es el Inca Atahualpa y todo lo que está alrededor de la captura del Atahualpa, pero hay un punto que es muy importante hablar y que a veces se ha olvidado mucho y lo hemos mencionado algunas veces, y es que muchos creen que el proceso de caída del Tahuantinsuyo finaliza en 1532 con la captura del Inca Atahualpa y la posterior ejecución del mismo en 1533. Pero en realidad el proceso es mucho más amplio y se puede entender también como que no es que el Tahuantinsuyo desapareció de la noche a la mañana con la caída del Inca y esto se cayó como si fuera un castillo de naipes, sino que existieron grupos que trataron de resistir y esto generó uno de los procesos más interesantes, pero también poco conocidos de la historia del Perú, que es la resistencia andina de Vilcabamba. Antes de empezar con hablar un poquito de lo que es el proceso de resistencia andina de Vilcabamba, también quiero recalcar que en realidad el tema es muy conocido y no es que estemos hablando de algo que no se conozca, sino que es muy conocido a veces, pero por el círculo de académicos, historiadores, antropólogos, sociólogos, educadores que están involucrados, pero lamentablemente está habiendo un problema en el cual los conocimientos que tiene la disciplina no están llegando a la población, ¿no? Y se habla a veces muy poquito, en las escuelas se le toca de una manera muy tangencial. Entonces, yo considero que mucha gente cree que no se le cuenta la verdadera historia, y no es que no se le cuente la verdadera historia, sino que la historia es un monstruo titánico y a veces por la profundidad y lo grande de los temas, no se conversa en las escuelas como es debido todos los temas. Pero no es que haya una intención de ocultar la historia, porque hay algunos que se venden como que están sacando los mitos de la historia oculta. No, no, sino que a veces no llega porque también nuestros programas de historia en las escuelas son muy cortos. Y a veces tienen otros temas también, que yo no me quiero meter sobre el tema de las pedagogías, cuál es la más apropiada o no, porque hay un montón de pedagogos que piensan que se pueden enseñarlo todas las materias de la misma manera y sin conocimiento profundo de la materia. Entonces, bueno, a lo que quiero llegar es que existe un proceso de resistencia andina que abarca de por lo menos 1536 a 1572, que es menos conocido y del que se habla poco o la gente recuerda poco, pero que también evidencia que los pobladores andinos, la gente que habitó ese territorio que actualmente se conoce como Perú, no es que se entregaron rapidito, ¿no? Y eran unos pusilánimes, como algunos pueden pensar, de que cayó el Inca y se acabó todo, sino que es un proceso largo. Te doy el pase, Wilmer, a ver para que acotes algunas cosas. sí, efectivamente, fue un proceso largo, fue un proceso que en realidad duró, bueno, depende de cómo algunos lo clasifiquen, pero duró 40 años. Y todavía encima, después de esos 40 años, todavía había gente en Vilcabamba que tenías que negociar. O sea, si fueran realmente débiles, no negociarías, ¿no? Entonces, de todas maneras, a pesar de todo, tienen cierto poder. Y bueno, como tienen cierto poder y pueden ser una piedra en el zapato, lo que haces con ellos es negociar, ¿no? Entonces, eso es que hay que entenderlo. Mira, interesante, 40 años de guerra, con todo y epidemias, y todavía, para 1570 existe gente con la cual tienes que negociar, porque si no, nunca vas a estar del todo seguro de tu conquista, ¿no? Yo creo que eso hay que recalcarlo, Charly. Y, o sea, hay gente que considera, que piensa de repente que el proceso de conquista española fue un proceso veloz, como tipo Blitzkrieg, relámpago, fulgurante, pero no, no fue tan así. Para que los españoles
o lo menos los señores en España, puedan considerar que estas tierras de veras le pertenecen, tienen que sobrevivir por lo menos a dos procesos, de los cuales vamos a tratar de hablar en estos capítulos poco a poco. El primer proceso es la resistencia andina, que tiene varias caras, ¿ah? Una es la resistencia andina, liderada por los quiteños, que está liderada por Calcuchimá, Quisqui, Rumiñahui, y o sea, las huestes atahualpistas, y otra es la resistencia andina liderada por los incas de Vilcabamba, que son Manco Inca y sus descendientes. Y dentro de este proceso también, en simultáneo, se está dando el tema del Taquioncoy, que nos gustaría hablar más adelante, ¿no? Que es una especie de movimiento cuasi religioso. Y esa es la primera esfera. Todo esto es lo que implica la resistencia andina. O sea, que no es que se entregaron facilito, ¿no? Y se acabó ya al toque con la captura del Inca Atahualpa. Y el otro proceso que pasa en simultáneo es que los españoles tampoco eran, si bien los incas o bien los pobladores del antiguo territorio del Tahuantinsuyo no estaban unidos, lo mismo les pasaba a los españoles. Había divisiones internas, y divisiones internas sobre todo por lo más preciado que ellos, hay que decir la verdad, vinieron a buscar. O sea, vinieron a buscar ser señores, hacerse ricos. Y la lucha por las riquezas generó también conflictos que son conocidos como las guerras civiles entre los conquistadores, principalmente entre los pizarristas y almagristas. Entonces, estos procesos que pasan en simultáneo tienen una duración de aproximadamente 40 años. Después de 40 años y largas batallas, recién la corona española puede asentarse con fuerza aquí, ¿no? Y esto de aquí es lo que vamos a tratar de hablar. Efectivamente. Particularmente, solamente para acotar, es que la conquista española, o lo que llamamos pues esta cuestión de la invasión del Perú, es un tema complejo, no es fácil. A veces se simplifica para ser didáctico, pero en realidad es un proceso bastante, hasta contradictorio en ciertos puntos, donde inclusive durante dos ocasiones, en la toma de Lima y la toma del Cusco, los españoles estuvieron a punto de perder, ¿no? Por una cuestión, eso nos enseña mucho, ¿no? Y también la cuestión de cómo Francisco Pizarro inclusive no pudo, o mejor dicho, mandó una carta a Panamá pidiendo refuerzos, ayuda, porque Tahuantinsuyo se le decía, pues, ¿no? Un enorme, ¿no? O sea, difícil. Y ahí es donde Pedro de Alvarado viene y Pizarro tiene que negociar con Pedro de Alvarado para poder transar bien. Y luego parte de esa tropa de Pedro de Alvarado, que eran indígenas centroamericanos y mesoamericanos en general, van a pasar a Pizarro y con ellos, posteriormente es que se va a realizar la toma del Cusco. O sea, es interesante eso. Eso no se cuenta mucho. ¿Y qué va a suceder? Que ahí en la toma del Cusco se va a dar lo que todo el mundo piensa o dice, ¿no? La guerra o la batalla entre aztecas e incas, ¿no? Porque sí, tlaxcaltecas y otros mesoamericanos más van a participar en la toma del Cusco y van a pelear contra la facción inca que va a querer proteger, pues, todo lo que queda del imperio de los incas, ¿no? Eso es interesante. Ahora, no sé qué tan cierto sea, pero los amigos mexicanos me contaron alguna vez de que inclusive algunos mesoamericanos llegaban a hacer sus rituales de guerra acá en el Guantisuyo, bueno, lo que quedaba de él, ¿no? Tanto así que ahí sí ya me fío de lo que me dijeron ellos, no creo que me hayan mentido. Pero claro, porque yo no tengo la fuente, pero es Claro, claro. lo que me dijeron. Pero me dicen que entre los rituales de guerra que tenían los mesoamericanos era justamente eh, el canibalismo ritual. Entonces, parece ser que también tenían esta cuestión de canibalismo ritual acá en los Andes, ¿no? Y que los españoles los dejaron porque, bueno, era cosa de ellos, ¿no? Entonces, por ahí algunas cosas interesantes, un poco escabrosas tal vez, pero que se dieron durante ese momento, ese tiempo. Bastante interesante el tema, ¿no? De que a veces la gente ha soñado, ha especulado sobre un posible enfrentamiento entre los incas y los aztecas, que eran los imperios, me parece, si llamar de imperios es válido, pero los imperios o estados más importantes de América, eh, precolonial, si se quiere llamar.
Ahora, algo que quiero acotar, agregar, que es muy importante para ordenarnos, porque hay que tratar de hacer una secuencia de los hechos para que se puedan entender mejor. Arrancamos con la captura y la ejecución del Inca Atahualpa. Cuando se ejecuta el Inca Atahualpa, el panorama político del Perú queda, bueno, de lo que va a ser el Perú, queda bastante complicado, una especie de juego de tronos, porque en el sentido de que ejecutan a Atahualpa y las huestes pizarristas, los españoles, necesitan un gobernante inca que les dé legitimidad, porque recuerden que ellos son invasores. Entonces, ellos al llegar al Cusco necesitan a alguien de la nobleza incaica que esté de su lado para que eso les dé legitimidad y acceso al poder. Entonces, eligen a Tupac Hualpa, un hombre muy joven que que es uno de los incas, los hijos de Huayna Cápac, para que sea un nuevo inca. Entonces tienes a Tupac Hualpa ahí, pero la situación no es sencilla, porque también está Calcuchimac, que ha llegado y ha sido apresado, y Calcuchimac parece que mueve sus influencias para que esto de acá no prospere, para que haya una especie de resistencia. Por ese lado está Calcuchimac. Por otro lado, tienes que cuando Atahualpa toma el Cusco venciendo a Huáscar, ejecuta casi toda la panaca de Huáscar, pero se escapan dos hermanos de Huáscar que se van a hacer famosos posteriormente. Uno es Manco Inca y otro es Pauyu Inca. Se han escapado y están por la zona sur buscando que hacer movimientos y ellos están felices por la muerte de Atahualpa. Ahora, en el Cusco lo tiene tomado Quisquis, que es un general atahualpista. O sea, el panorama está un poquito fregado. Tienes a Quisquis en el Cusco, tienes a los pizarristas con Tupac Hualpa o Toparpa en la costa, en la Sierra Norte, con Cajamarca. Tienes en la Sierra Sur a Manco Inca y a Pauyu Inca. Y en la zona norte de Quito, Rumiñahui ha desconocido a Atahualpa y se ha nombrado como jefe él mismo, como generalísimo, como nuevo Inca, por así decirlo. Una especie de nuevo Inca, un nuevo gobernante. Se ha nombrado como nuevo gobernante y ha atacado incluso a las mismas familias de Atahualpa. Entonces, el panorama está bien complicado. Por todos lados surgen, y esto quiero llegar, y es que algunos han hablado de que en el Perú han habido traidores, ¿no? Que habían, por ejemplo, el caso de Pauluinga, que vamos a hablar después, o el caso de otras personas que son traidores a la patria porque no han unido el sentimiento nacional, y en realidad es complicado porque el Tahuantinsuyo, más que un Estado nacional como lo que entendemos ahora, era un conglomerado de pequeñas nacionalidades. Entonces, hay un montón, con la caída de Atahualpa hay un montón de conflictos que se están desatando en simultáneo. Para empezar, las guerras entre las panacas de Huáscar y Atahualpa, tras la muerte de los dos, tanto de Huáscar como Atahualpa, las rencillas en vez de aumentar, de disminuir han aumentado. Hay mucho resentimiento porque la guerra ha sido muy fuerte. Además hay división, como les digo, porque en el Cusco están las fuerzas de Atahualpa con Quisquis, en el norte está Rumiñahui, que se ha separado de Atahualpa, Pizarro tiene a Toparpa, y al costado está Calpuchimac, que está intrigando, y en el sur están fuerzas de Manco Inca y de Paulo Inca. O sea, todos estos en simultáneo peleándose por el botín, queriendo llegar a algo, ¿no? Entonces, eso nos da a entender que el panorama político es bastante espinoso. Pizarro quiere llegar hasta el Cusco eh, porque es la capital, ¿no? Para poder llegar al centro del poder y poder hacerse del mismo, y tiene la carta fuerte en Toparpa, pero Toparpa no tiene muchas cualidades y al final Tupac Hualpa muere presumiblemente envenenado. Al que se le acusa, algunos dicen con fundamento y otros dicen que no, de esa ejecución es a Calcuchimac. Y tras la muerte de Tupac Hualpa, Pizarro también es un político muy hábil, porque llama a una conferencia en la cual eh, se empieza a discutir quién podrá ser el nuevo heredero. Y Calcuchimac propone a uno de la facción quiteña. Y eso por los cusqueños es desconocido. O sea, hay una conferencia que llama Pizarro para poder elegir al nuevo sucesor, que se llama la Convención de Jauja, y se reúnen ahí las fuerzas quiteñas de Calcuchimac, o sea, los representantes quiteños con Calcuchimac y los representantes cusqueños. Y imagínense, pues son dos grupos que han venido de una guerra, y elegir ahí un gobernante es algo que no va a pasar. Lo que está haciendo Pizarro es jugar con los resentimientos de los dos. Entonces Calcuchimac propone
a un quiteño y eso no les gusta a los cusqueños. Y los cusqueños proponen un cusqueño y eso no le gusta a Calpuchimán y a los quiteños. Entonces Pizarro juega a prometerles a los dos algo que no les va a dar. Entonces los dos como que se quieren ganar el favor de Pizarro para ganarse la borla, la corona. Bueno, la macha, ¿no? Entonces Pizarro trabaja con todos esos resentimientos. Al final, un día aparece ante Pizarro una solución y le llega a uno de los hijos de Huayna Cápac que había escapado a la masacre que hizo Atahualpa en el Cusco, que se llama Manco Inca. Y Manco Inca, y a Pizarro le parece fenomenal la idea, y Pizarro nombra a Manco Inca como nuevo Inca. Y los dos se vuelven aliados. Súmenle a todo este panorama político complejo que hay muchos reinos del Tahuantinsuyo que no están a favor de los incas y al toque se plegan a los españoles, ¿ah? Como por ejemplo, como por ejemplo los huancas, como por ejemplo los indios cañaris, como por ejemplo los chachapoyas. O sea, el panorama está, pero hay guerras por todos lados. Encima, Juan José Vega agrega de que muchos yanaconas están escapando de las noblezas incaicas y están atacando ciertos lugares. O sea que, o sea, quiero llegar a esto que vamos a hablar seguramente en la próxima sesión, es que la caída, la llegada de los españoles y la caída del Tahuantinsuyo también es la caída de un mundo, de un universo. Están pasando muchas cosas que se está destruyendo una concepción de cómo eran las cosas. Y eso va a afectar mucho a las formas de pensar posteriormente de la gente, o sea, de los indios de la época, ¿no? Y bueno, ese es todo el panorama. Al final, bueno, Pizarro se alia con Manco Inca. Manco Inca empieza a hacer un montón de cosas y después llegan hasta el Cusco. Y con las fuerzas españolas empiezan a vencer poco a poco a Quisquis. Y, no, y bueno, ahí pasan un montón de cosas. Por eso quería acotar que el panorama es bien complejo. No es tan sencillo como la gente piensa. Estás con el micrófono apagado, Wilmer. Perdón. No, justamente no es tan sencillo y eso a mí me da color un poco porque yo ejerzo la docencia también, aunque no soy docente, pero bueno, en academias, sobre todo en academias e institutos. El colegio también lo he hecho, pero en menor medida, pero en academias e institutos. Y una de las cosas que a mí me es más chocante es encontrarme con alumnos, chicos de 15, 16 años, que todavía piensan de que Tahuantinsuyo cayó facilito, que vino Pizarro, agarró a Atahualpa y listo, se acabó, ¿no? Y encima vienen con un rollo indigenista de que todos los andinos empezaron a ser excluidos en la pobreza, que el castellano fue impuesto totalmente en contra del quechua y otros idiomas más. Y si bien es cierto, es un discurso que en apariencia parece patriotista, ¿no? Que parece, sí, malditos españoles. Lastimosamente en el fondo es encubridor y en el fondo lo que hace es hacer ver a nuestros ancestros andinos así, como débiles, ¿no? Como buena gente, guerreros, pero al fin y al cabo vencidos, derrotados y débiles, ¿no? O sea, entonces ahí viene el problema, porque empiezas a ver y se te empieza a enseñar como si el proceso de Toantinsuyo fuera unos superpoderosos españoles, no sé un poco más si tenían ya superpoderes, porque se pone mucho énfasis a veces en lo militar, en lo avanzado de la Europa, o sea, a veces se ensalza eso, ¿no? Cuando en realidad Pizarro y su gente la tuvo dura. O sea, acá hubo momentos en que prácticamente se les iba de las manos. Eso no se cuenta, sí. O sea, y lastimosamente esa forma de narrar ha calado por varias décadas y tenemos no sé si exagero, ¿no? Pero generaciones de peruanos que han sido instruidos en una manera de verse a sí mismos como hasta menos, inferiores, ¿no? O sea, no sé, yo pienso que ahí desde el Ministerio de Educación el que hizo, los que hicieron esa forma de enseñanza, sería interesante rastrear eso, ¿no? ¿Cómo es que esa forma de enseñanza se hizo oficial? Este, y le ha malogrado, por eso no sé si estoy exagerando, pero le ha malogrado la autoestima a cientos de peruanos, a miles, no sé si millones, ¿no? Pero generaciones, porque al final te hace pensar
de que lo andino, lo indígena, al final, por más aguerrido y tal, era inferior, y que se dejaron vencer facilito, porque una vez, hace varios años, cuando no tenía este conocimiento que tengo ahora, pero ya al menos algo, más o menos sabía, yo, un primo justo conversando, estábamos mirando unas fotografías y salía Seiri Tupac, Yupac, y me parece que es el que tiene su, como su achita, ¿no? Y un primo me dice, en esa época chibolo, pues, ¿no? Adolescente, me dice, oye, pero si los incas, o sea, ahí veo que tiene su achita, ¿y por qué se dejó derrotar tan fácil? Que no usó su, sí, o sea, su herramienta, su arma, su hacha para defenderse, o sea, mira, hasta esa forma de pensar, o sea, y estoy hablando de adolescentes pues que hemos supuestamente pasado por una instrucción escolar, pero parece que la instrucción escolar no nos proporcionó el adecuado entender el proceso, ¿no? Y lastimosamente eso se debe, y eso particularmente Charlie, yo lo he discutido una vez con un director en un colegio, hace varios años, ya hace varios, cuando empecé esto de divulgación histórica con Rubicancho, mira, te voy a hablar así fechas. Habrá sido el 2008, mira, hacía tiempo atrás. Yo me acuerdo que íbamos a los colegios en Mangomarca, acá en la zona de San Juan del Lurigancho. Y en esta zona de Mangomarca eh, había un director de unos colegios y conversamos. Yo le mencioné, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué en el colegio no se enseña bien? ¿Qué es lo que sucede? Tal. Y me mencionó lo del tiempo, que es verdad. Muchas veces tienes que pasar, y eso no lo voy a negar, porque yo mismo también lo he sentido siendo docente. Pero también hay otra cosa que me parece que a veces no se habla mucho, y es que lastimosamente el docente no está preparado en el tema adecuadamente, y repite y sigue repitiendo los mismos mitos de siempre, que al final llevan a tener una educación histórica de forma y, no sé, bueno, voy exagerando, pero como que limita o destruye la autoestima del nacional, del peruano, ¿no? Porque viene de una raza vencida, pero no una raza vencida con todas las problemáticas que hubo, sino una raza vencida por unos malvados, taimados y astutos, pero eso sí, poderosos españoles. Entonces, ahí se forma pues esta dicotomía, ¿no? Del bueno pero débil y el malvado pero fuerte y superior, ¿no? Entonces, y eso es peligroso, Charlie, desde mi punto de vista. Claro, o sea, sí, o sea, también hubo intentos de reivindicar lo andino, por ejemplo, en los años 70, ¿no? El gobierno militar sacó Sí, pero algunos. fueron intentos igualmente limitados, igualmente, ¿cómo lo puedo decir? No tuvieron un buen enfoque. Sí, eso en parte sí, porque bueno, Edmundo Guillén hace un estudio sobre la reconquista, se llama la reconquista andina, ¿no? Lo que es la guerra de Vilcabamba, y lo abarca desde 1536, que inicia la rebelión de Manco Inca, hasta 1824, le llama el proceso de reconquista, cuando son 300 años y pasan un montón de cosas, pero bueno, sí hubo, y guiados por una óptica nacionalista, ¿no? Pero también en parte mucha esa leyenda negra se forma por los propios españoles, ¿ah? Cuando los españoles hablan de que los más adelante haya un ataque al Cusco, ¿no? Liderado por Manco Inca, los españoles dicen ellos mismos, obviamente para ensalzar su Sí, hazaña, pues, para ¿no? ser su daño. Hazaña de que ellos son 200 españoles y se enfrentan a 200.000 indios y Ujú. les ganan y resisten el Cusco, cosa que obviamente es una propaganda que tiene como finalidad ensalzar la cuestión bélica, a los españoles, ponerlos más arriba, pero también tiene el lado negativo, negativo en ese tiempo, en ese caso, también provocado, pero de que pones a los indios como si fueran muy inferiores, ¿no? Pero Eso le ¿qué explica un cronista menciona eso? Lo vemos poco, ahorita, terminamos y lo vemos ahorita. ¿Ya? ya está, Sí, ya, sí, listo, ya está bien, dale, dale. terminamos. Ya, ahorita te mando otro. Bueno, Charlie, entonces, a ver, por favor, muéstranos, qué es lo que dice ahí en el libro de Mundo Guillén sobre este tema. Ya, claro. Edmundo Guillén escribe un texto muy interesante sobre eh, lo que es lo de los incas de Vilcabamba, ¿no? Y él dice que se sostiene con frecuencia que 200.000 hombres del Inca atacaron la ciudad del Cusco y que unos 200 españoles la defendieron durante casi 10 meses de asedio. Y después menciona más adelante que
Se trataría de una simplicidad increíble que el Inca reuniera de 50 a 100.000 hombres para luchar contra 200 españoles, de quienes dice el cronista Alonso de Guzmán que la mitad eran cojos y mancos, sin contar los cobardes. O sea, parece que la fuente en la que se ha basado la tradición es de un cronista que se llama Alonso de Guzmán, que dice que incluso esos 200 españoles ni siquiera eran aguerridos del todo, sino que algunos incluso eran cojos, mancos o hasta cobardes. Bueno, pero es una exageración, y esa exageración es la que provocó un poquito eso lo que tú mencionas. Ahora, para seguir la línea de eventos, porque sí es interesante lo que tú manifiestas, de que eh, esto de acá ha generado una idea, pues, de como que el español es superior, fuerte y tiene las virtudes, y el indígena es lo contrario. Sí, ya ha generado esto, esta discriminación que es una herencia colonial, esta discriminación a lo andino. Pero es un tema que de repente lo podemos abordar un poco más adelante cuando hablemos de la destructuración del Sí, Tahuantinsuyo, ¿no? Cómo se va sí, desarmando ese mundo, porque es algo traumático, aunque ustedes no lo crean, porque sí, no es solo la muerte de la guerra, no es solo las enfermedades que empiezan a asolar poblaciones enteras, también es que empiezan a destruir a sus dioses. Entonces, eso es un trauma fortísimo, profundo, porque es profundo. como para nosotros, es como que para nosotros, es como para esa gente que se viniera el apocalipsis, porque están viendo guerras, están viendo enfermedades, se están destruyendo los dioses, y es durísimo, es como que para la gente de ahora le rompan una iglesia. Entonces la gente de ahora se le pone el grito en el cielo, porque la gente de ahora está convencida que esa de veras es la casa de Dios. Pues lo mismo que le pasaba a los indios. Cuando se hablan procesos de que empiezan a destruir huacas, que eran los templos de los andinos, para los indios es chocante. Entonces empiezan a relacionar todo, las enfermedades, la guerra y la caída de los dioses como si fuera la caída de un mundo. Es durísimo para esa gente. Durísimo, es Ah, durísimo. Eso es lo que hay que hacer entender. Eso debería ser toda una clase en un, de verdad, así, en el colegio o algo, porque es profundo, ¿no? No es algo, como tú bien dices, sencillo. Tiene un montón de aristas. El tema religioso, el tema político, económico. Y creo que eso es en lo que se enredan muchos divulgadores, profesores, no sé, que no tratan el tema como debería hacerlo. Particularmente, yo siento de que es un tema bastante complejo porque nos habla de justamente por qué el Tahuantinsuyo, siendo un imperio, bueno, también la palabra imperio de repente no está del todo bien, es verdad. Voy a utilizarla, ¿ya? Solamente como fin didáctico, para ser directo. O sea, como un imperio de millones de habitantes, o por lo menos a 1 millón de habitantes, ponle. Pero aún así, ¿cómo es posible que se haya desestructurado de tal manera que luego el virreinato o la colonia, como lo quieran mencionar, prácticamente solo quedaron retazos de este? Y hay que decirlo también, y decirlo no es nada malo, porque yo he visto que hay, así como hay indigenistas que hemos conversado, me dijeron, no, como si o sea, hay de todo, ¿no? Y también hay hispanistas también igual que, por ejemplo, quieren negar esto, o sea, y no se puede negar, o sea, y hablarlo no es ir contra España, no es algo histórico, sucedió, hay que asumirlo, eso sucedió, y eso explica posteriormente muchos de lo que va a suceder, y uno de ellos es el racismo y la discriminación contra lo indígena. Porque yo le he visto, cuando he conversado con hispanistas, muchos de ellos me dicen, no, el racismo contra el indígena recién comenzó en el siglo XIX. No, no, no. La lógica del racismo, como lo conocemos, comenzó en el siglo XIX, eso es verdad. Pero antes de eso, había formas de discriminación y dentro de ellas había cierto tipo de racismo, que es cierto, no tenía pues estas ideas de biología y todo lo que quieras, pero sí tenía prejuicios contra lo andino, prejuicios contra lo indígena. Y justamente parte de esos prejuicios contra lo indígena venía de esta desestructuración del siglo XVI que se va a dar con la conquista española, porque ahí es donde bueno, un mundo muy religioso, uno que Dios los está castigando, así, ¿no? Dios, esto lo ha traído Dios para facilitarnos el camino, ese es uno. Y otro también es que
la idea de que los indígenas, si bien es cierto, crearon cosas interesantes y todo eso, pero al final de cuentas su conocimiento y su sabiduría no son tan, ¿cómo se puede decir? Valorada. No, ajá, no van a ser tan valoradas porque al final, como lo hispano es, lo cristiano, ya voy a poner así, lo cristiano es lo mejor, es lo bueno, lo más cercano a Dios, entonces el conocimiento de los cristianos de todas maneras va a ser superior al conocimiento de estos paganos, ya, voy a ponerlo así. Eso es lo que hay que entender. Entonces se enreda, visto la gente, tanto indigenistas como hispanistas se enredan porque cada uno quiere jalar según su... Exagerar las cosas para lo que le cuadra más. Unos Ajá, quieren tal cual. exagerar la benevolencia y otros quieren exagerar la maldad. Y un Ajá, poco de las dos hubo. O sea, porque tampoco es las dos. la lógica de todo sistema dominador que tiene que tener algunas cuotas de bondad con los dominados Sí, y tiene que tener unas cuotas de maldad con los dominados. sí, sí, sí. Los españoles van a compartir ciertas cuotas de poder porque, con los indios, porque es necesario para que el sistema prospere. Entonces, algunos van a exagerar esas cuotas de poder, pero también los españoles van a tener lógicas de dominación agresivas y Sí. algunos van a exagerar esas lógicas agresivas. Y ojo, Pero Charlie, te lo digo así, eso es más que colonial para mí, es una cuestión de antiguo régimen, ¿ah? Porque yo un poquito he visto lo que ha sucedido con los campesinos en Cataluña y en Galicia, y por ejemplo, hubo rebeliones campesinas muy fuertes y fueron destruidas. sí, Fue una masacre, o sea, ahí no hubo benevolencia, o sea, ahí tú te rebelas contra el rey y a ti lo que te sí, corresponde es el castigo total, más atroz. máximo, más atroz. Entonces, no he revisado a profundidad, pero sí, por ejemplo, ese dato me sirvió para refutarle al capitán Perú una vez porque él se empecinaba de que la benevolencia justamente, ¿no? No, que los reyes de España, que eran buenos, y yo le saqué ese dato, o sea, y ni siquiera del mundo andino, porque me va, sino de España misma. Y el pata al final lo que me contestó, no, en la República mataron más. O sea, se quedó sin... Claro, o ¿Te sea, das cuenta? es que yo no sé si es una lógica de antiguo régimen solamente, creo que es una lógica de un sistema de dominación en general, o sea, que Ujú. va a tener cuotas de violencia. Y bueno, pero sí, eso pasaba en España, pasaba en Europa y pasaba Sí, acá, pasa, o sea, es algo, o sea, yo cuando converso con indigenistas e hispanistas, lo que yo trato de hacer es ver que esto pasaba en ambos lados, porque los hispanistas, ojo, también me quieren hacer ver de que, no, es que en América eran más benevolentes, o sea, como que, inclusive llegaron a ser más, violentos en la misma España, ya, y eso también es, es complicado. no tiene mucho razón, Sí. porque Porque desde las con Tupac sociedades Amaru de no fueron tan benevolentes, ¿ah? eso justamente, con Tupac Amaru no fueron tan benevolentes, o sea, justo me has quitado el ejemplo, te iba a dar ese ejemplo. Este, por ejemplo, Tupac Amaru se rebela contra el rey y a él le corresponde el castigo máximo por Más rebelarse contra salvaje. el rey. Sí. Y lo mismo hubiera pasado en la península ibérica y de hecho pasó eso también. Pasaba O sea, también. Habían pasaba descuartizamientos también. en Europa. Por eso te digo, esto se enredan los indigenistas, los hispanistas, porque no quieren reconocer lo que sucedió, sino que es una cuestión política. Quiero jalar, Ojo, los malos indigenistas y los malos hispanistas, ¿no? ya, Que también ha habido académicos que han tenido algunas de estas vertientes, pero sí, pues, uno no puede contra la evidencia de los hechos, ¿no? sí, Porque de verdad es que, claro, si tú eres ya, haces propaganda, que es otra cosa, ya, obviamente vas a elegir algunos datos y te vas a olvidar de otros. sí, te vas a Pero olvidar de bueno, otros. Yo a mis alumnos, para terminar esto, les digo siempre, muchachos, hay datos para todo. Si tú quieres sacar que los españoles fueron buenísima gente, hay datos para eso. Si tú quieres sacar que los españoles eran una basura que destruyeron el suyo, hay datos para eso. O sea, hay de todo. Hay, para sacar, depende qué es lo que quieres tú, ¿no? Si tú quieres decir que el Imperio Español era lo máximo, el imperio constructor, benevolente del planeta, bueno, pues ahí están los datos que te pueden, y claro, con una ayudita, ¿no? De tu propia semilla ahí que quieres hacer la interpretación. Si tú quieres poner que los incas eran magnánimos,
y lo máximo, y eran muy buenas personas, también hay datos para eso. También igualmente te va a ayudar tu interpretación. Entonces, Charlie, en este tema es complejo y lastimosamente hay mucha política detrás, malos hispanistas y malos indigenistas que hacen eso, ¿no? Como lo que te mencioné, y quiero terminar con esto, ¿no? Cuando yo mencioné de que los españoles habían formas de inclusión-exclusión con los indígenas, y este indigenista que, y encima vivía en España, compadre, o sea, eso también me raya un poco, o sea, reniega contra España, pero vive en España, sí, ¿ah? Y yo le digo, no, hubo inclusión-exclusión, y me dijo, no, 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 hubo exclusión total, no, no excluyeron, pero eso no va con los datos, pues. O sea, está interpretándolo a lo que quiere, ¿no? Desde Barcelona, así. Desde Barcelona me da esa interpretación. Bueno, No estoy generalizando mucho, pero los sistemas políticos que yo conozco tienen mecanismos de inclusión y mecanismos de exclusión con los sectores que van a estar, si se puede llamar dominados, si se quiere llamar. O sea, siempre tienes que incluir a algunos, darle cuotas de poder, porque si no, no funciona. Pero eso es una cosa, darle cuotas de poder, y otra cosa es pensar que están a la par que los dominadores, ¿no? No están a la par. no, no, no Son, están a la par. Por eso solamente es son el formas de territorio, inclusión-exclusión. Yo creo que eso está bien claro. dicho, que te incluyo, Solamente, pero sí, hasta solamente cierto. es el perro más grande, nada Claro. más. Ajá. Bueno, Chile, es Pero, que así, mira, en realidad, para terminar esto, así funciona el mundo. Desde que se empezaron a hacer las sociedades complejas, sí funciona el mundo. claro, Así no, 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 no. No, o sea, hasta nosotros mismos, nosotros somos profesores y tenemos cierto grado y punto. Más arriba nosotros no pintamos nada. Por más claro. buen profesor o excelente profesor que seas y puedas tener tu prestigio, respeto, ahí te quedas, o sea, ese es tu, Tu claro, tope dentro tu de la tope organización, la jerarquía. Toda institución dentro tiene de sus la elementos. jerarquía. Y es lo Pero no, bueno, así es. Y sí. así es. Punto. Claro, pero hay unos que quieren negar eso para lo malo y otros que quieren negar, reconocer eso para lo bueno. O sea, hay algunos que exageran la lógica de dominación diciendo que esto era una pisadera de cabeza nomás. Y hay otros que exageran la benevolencia diciendo que todos estaban a la par o algo parecido como si fueran los Claro, no. pitufos. Ni uno ni lo No, otro. Ni uno ni ajá. lo otro. Y no es así, no hay sociedad que funcione así. Pero bueno, yendo al tema, porque estamos hablando de los incas de Vilcabamba, Manco Inca llega, o sea, se alia con los españoles porque la intención de Manco Inca parece ser, es ser coronado como nuevo Inca, como sucesor, y aprovechar de los españoles, ¿no? Que algunos en un principio los pudieron haber confundido como emisarios de los dioses al inicio, pero poco a poco se va desdibujando esa idea. La cosa es que Manco Inca se une con los españoles, empieza a agarrarse con Quisquis, se enfrentan en una gran cantidad de batallas, y se va acabando el peligro de Quisquis y poco a poco va unificando las zonas. O sea, porque te acuerdas que tras la caída de la ejecución de Atahualpa, esto era un laberinto colosal y poco a poco va pacificando todo lo que sería el territorio. Y luego Manco Inca espera que los españoles lo coronen como nuevo Inca, le den a Mascaipacha y se haga el reconocimiento. Grande fue su sorpresa que ya empieza a haber conductas de los españoles que no serían propios de seres honorables, porque empiezan a haber saqueos, violaciones, abusos, porque también es cierto que muchas mujeres se empiezan a meter con los españoles por voluntad propia, porque les atrae, que es algo diferente, pero también no es menos cierto que hubieron muchos abusos y muchas violaciones. Entonces, un Y poco de es las dos cosas sucedieron otras en el, cosas. en el mismo momento. Así Entonces, es. Manco Inca espera que lo coronen, y grande es su sorpresa que más bien no lo coronan, sino lo encarcelan y lo tienen metido en un calabozo. Y ahí es cuando Manco Inca se le desdibuja todo. Ya, y el Vila Oma, que era el sumo sacerdote del sol, ya empieza a sospechar y empieza a organizar fuerzas, ejércitos, porque se da cuenta de que esto es lo que dice, bueno, es lo que el mundo Guillén le atribuye a lo que dice el Vila Oma. Si estos señores han venido desde tan lejos, no han venido acá a obedecer, han venido a mandar. El Vila Oma ya Ujú. se la huele. Ahora, hay una idea del Vila Oma solo como un jefe religioso, pero en realidad en la concepción andina, eso es más que todo una especie de mezclar
una visión eurocéntrica, que como le decían a la gente, como a los españoles le dijeron que el Vilak Oma era un sacerdote, ellos lo relacionaron con la figura de sacerdote que había en Europa, un ser básicamente religioso, pero en el Vilak Oma se pueden conjugar tanto la imagen religiosa como la imagen política. Entonces, el señor Elvira Oma empieza a organizar ejércitos, pero siempre subordinado al que sería el Inca de Hanan, ¿no? Que es el Manco Inca, ¿no? El Inca guerrero. Entonces, Manco Inca está encarcelado y llega Hernando Pizarro, que creo que lo he dicho algunas veces, de los hermanos Pizarro tal vez era el más valorado, ¿ya? Entonces, era el más valorado, uno de los más queridos, uno de los más apreciados. Entonces, Hernando Pizarro se empieza a conversar con Manco Inca y cuenta el mundo Guillén una cosa muy interesante, es que Manco Inca se empieza a querer ganar su confianza y le dice, mira, o sea, conociendo ya la sed de ambición por los metales que tenían los españoles, le dice, mira, acá tengo mi vajilla de oro que ya no me sirve, no me gusta, tómate, la regalo. Mira, acá tengo una alajita de oro, de plata, este collarcito, toma, te lo regalo. Y le empieza a regalar cositas de oro. Y poquito a poquito, eso es para que se den cuenta que algunos creen que los indios son como inocentes, son tontitos y que no razonan solitos y que siempre no tienen iniciativa. No, Mancoín es muy astuto, conoce la situación, conoce que a los españoles les gusta la plata, les gusta el oro, y le empieza a dar caramelitos. Le empieza a regalar un poquito de oro, un poquito de plata. Oye, me has caído en gracia, toma esto, toma lo otro. Y como que lo va enamorando, lo va trabajando, hasta que ya le regala un montón y ya la ambición de Hernando Pizarro empieza a crecer. Y un día le confiesa algo. Hernando, me has caído en gracia. Mira, acá saliendo del Cusco cerquita está la estatua de mi papá, de mi viejo Huayna Cápac, en oro puro. Es una estatua de tamaño real, tamaño humano, de oro, y está lleno de oro hasta de las tripas. O sea, oro macizo, no es oro hueco. Pero solo tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Dice Hernando. Que yo solo sé dónde está. Yo solo sé dónde está. Yo sé dónde está. Y no le puedes decir a otro que dónde está la estatua. No, no le puedo decir porque no va a saber llegar. Si tú me dejas salir a mí un ratito, yo voy y te traigo la estatua. Porque me han caído en gracia los españoles. Me caen bien. Entonces, Hernando Pizarro está con la disyuntiva, ¿no? Si yo le abro la reja, este señor por ahí que se va y nunca más viene y lo libera el rehén. Pero puede ser que sí me traiga la estatua. Entonces, en esa disyuntiva le gana la ambición. La ambición, el deseo le gana a la lógica. Muchas veces nos pasa a los humanos, ¿ah? En que lo que queremos le gana a lo racional. Entonces, abre dice, normal, no Mancuenca, y abre la reja y Mancuenca se va, con la promesa de regresar con la estatua de oro. Y grande, ahora fue grande la sorpresa de la estatua de oro, sino que regresó con una tropa que hemos dicho que algunos españoles le exageraron hasta 50.000, 100.000 o hasta 200.000 hombres. O sea, llega, Mancuenca se va, pero no viene con la estatua de oro, sino que es una treta, una mentira para poder escaparse. Para poder escaparse y ya llega, se arma y prepara la resistencia, pues. Ya decide atacar el Cusco. Y ahí es donde los españoles, bueno, Hernando Pizarro, que era un hombre muy valorado, o sea, que quedó como sano, lo estafaron, lo engañaron. Eso es para que no digan que los indios no son inteligentes, no pueden hacer argucias, no pueden hacer planes, no. Lo fue sembrando, hasta que ¡plac! Se escapó. Y después regresó y armó un ejército. Y Hernando Pizarro quedó como dirán vulgarmente, quedó como sano, quedó como Lorna, y bueno, tuvo que agarrar y defenderse. Y los españoles se defendieron como podían, pero estaban pasando una semana horrible, porque los indios eran montones. Los españoles sobreviven solo porque los españoles, les dije, el mapa geopolítico de lo que va a ser el Perú, en esa época era un todos contra todos. Entonces, hay muchos aliados que usan los españoles para poder defenderse. Hay pueblos que le tienen hambre a los incas. Están los huancas, los cañaris que agarran, vamos a pelear por los españoles. Hay algunos pueblos que tienen alianzas matrimoniales.
con los españoles. ¿No se acuerdan que mencionamos de que hubo un poco de violación y un poco de consentimiento? Que se formaron alianzas, ya habían familiares ahí que están por la causa española y todos estos se agarraron por el Cusco, que los españoles tienen una gran cantidad de aliados. Y lo que tú mencionaste, llegan refuerzos con el tiempo más españoles que empiezan a traer también hombres y también más armas. Entonces, con todo esto, el ataque fue feroz y Hernando Pizarro, hasta los que son tus detractores, reconocen que es un hombre duro, pero que también es un hombre valeroso. Empiezan a aguantar, a pelear, todo, arremeten los indios, toman casi toda la ciudad, incluso me parece que Titu Cusi Yupanqui, no sé si estoy correcto, menciona que también se trata de desviar un poco las aguas para poder anegar la ciudad, o sea, una locura. 10 meses de pelea y al final Hernando Pizarro genera una treta, así como se la hicieron a él hace una jugada, agarra y decide hacer la finta que se va. Un día los españoles se van, hacen la finta. Y entonces los indios se quedan tranquilos con el Cusco porque retoman la ciudad del Cusco y empiezan a salir a dividirse un poquito más. Y Hernando Pizarro no se había ido, sino que los quería sacar para asaltar la fortaleza de Sacsayhuamán, donde estaban apertrechados las tropas indígenas. Toman Sacsayhuamán, ahí destaca el caso de Cahuide, que es muy interesante, ¿no? Que este hombre indio que pelea con todo, como un león, con una ferocidad, y al final, al ver que los españoles están tomando la misma fortaleza, decide agarrar y no entregarse a los españoles y se tira, agarra su porra, la tira contra los españoles, y como ve que están subiendo por todos lados de la fortaleza, se decide tirar contra los españoles encima, ¿no? Y matarse con ellos. Pero bueno, al final los españoles recuperan la ciudad. Francisco Pizarro estaba en Lima en ese momento y estaba preocupadísimo, mandaba expediciones a cada rato para que ayuden a los españoles. Y al final se le dio. Muchas veces los españoles, y con esto termino esta parte, empezaron a interpretar esta ayuda de los aliados indígenas, los aliados que tenían problemas étnicos, los aliados de alianzas matrimoniales que justo venían a salvarles el pellejo en el momento más peliagudo, los aliados españoles que también llegan en momentos críticos, justo los españoles empiezan a creer, a interpretar esta información como una señal de que Dios está de su lado. No, Dios está del lado de nuestra causa porque Dios no nos deja caer, porque justo en el momento de la catástrofe siempre llega alguien a salvarnos. Y esa es una cuestión de interpretación, porque como bien tú dijiste, los datos a veces nos pueden calzar para interpretar lo que tú quieras, viejo. Te pueden calzar, depende cómo lo quieras ver. Y los españoles en esa época lo ven así. Muchas veces los españoles también cuentan un poco tangencialmente la ayuda que reciben de los nativos, pero también ellos ensalzan su propia valerosidad. Porque obviamente ellos esperan recompensas de su majestad, el rey de España, pero poco a poco los indios van a ser muy buenos para recordar a los españoles, oye, yo te ayudé acá, oye, yo te ayudé acá, porque varios reclaman, como Felipe Huacapáucar, que es curaca de los Huancas, que empieza a reclamar del rey de España que nosotros hemos ayudado a que estas tierras se puedan conquistar. Incluso el rey de España les regaló un escudo de armas, un caso que fue muy bien estudiado por el doctor Valdemar Espinosa Soriano en uno de esos libros clásicos, que es La destrucción del imperio de los incas, ¿no? Que tiene dos ediciones, una antigua de los 70 y una reciente que sacó la Universidad Ricardo Palma. Bueno, para cerrar con eso, después del fracaso en el Cusco, Manco Inca intenta tomar Lima. Y hay otro cerco importante, se agarran, se pelean, incluso se pelean cerca de lo que es ahorita la Casa de la Literatura. No sé si conocen en el centro de Lima, que está cerca por la Plaza de Armas, por ahí se agarran en la misma calle, revientan todos, es una locura, los indios van en mancha y están a punto de ganar, como te digo, pero siempre los aliados de los españoles, de esos aliados que se habla poco, le salvan, le sacan las castañas del fuego, porque están ahí los huancas, los chachapoyas, los refuerzos que traen y se ayudan, y vencen, y otra vez los españoles sobreviven. Entonces, cuando Manco Inca, después de dos intentos fallidos de tomar las dos ciudades más importantes de lo que va a ser el futuro Perú, porque hay que entender que el Perú es una construcción que nace en estos periodos, es una construcción que nace en este periodo de lo que va a ser la conquista o la invasión. Es una creación
Es que es la verdad, el Perú existe a partir de la conquista española propiamente dicho. Pero Claro, obviamente es una que tenga una mezcla de español y de andino, ¿no? Ese es el Perú y hay que reconocerlo porque es una atrocidad, por eso querer ensalzar lo español o querer ensalzar lo andino y demigrar al otro, porque en realidad lo peruano es la mezcla de los dos. Entonces, bueno, al final, cuando Manco Inca ve que estas dos ciudades, las más importantes, tanto Cusco como Lima, las ha intentado tomar, pero ha fracasado en los dos porque los españoles resistieron, gracias a sus aliados y gracias a sus dotes que también tienen. Entonces, Manco Inca decide retirarse a un lugar secreto, estratégico. Y es que los incas tenían una ciudad escondida, secreta, para que si la cosa se ponía brava, fugar para allá. Y llegan a la legendaria ciudad de Vilcabamba, ¿no? Y ahí se establece una nueva dinastía de incas que son los legendarios incas de Vilcabamba. Y bueno, no sé si podrías, bueno, y es básicamente lo que pasa, ¿no? Después de Vilcabamba siguen un montón de cosas y hasta que pasa lo que penosamente todos saben que le pasó a Manco Inca, ¿no? claro. Bueno, hay que entender algo, ¿no? Que el proceso justamente de conquista es complejo porque también Manco Inca y su gente empezaban a aprender a usar las armas españolas. Eso también no se habla mucho. O yo he visto que, por ejemplo, cuando se dibuja a Cahuide, este general de Manco Inca, se lo dibuja como si fuera un guerrero plenamente inca, con su porra y su escudo hacia lo inca y con su... Cuando en realidad, hasta lo que yo sé por las crónicas, él, primero que ya usaba espada, un escudo como los españoles, y ya, acá, ¿cómo se llama? Parte de la armadura también. O sea, ya estaba pasando lo que pasa con todas las sociedades humanas, que cuando ven que el otro, el conquistador, el invasor, tiene herramientas o armas que son superiores a los de ellos, simplemente lo que hago es agarrar esas armas y usarlas para mí. En todo caso, igual, eh, si es posible, no solo usarlas, sino también yo hacerlas para enfrentarme a este. Entonces, eso es lo que estaba pasando ya. Manco Inca y su ejército ya estaban tomando caballos, si no me equivoco, también, ¿sabes? Ahí. Eso es verdad, Gas, Man- porque disculpa que te corte, pero justo leyendo a Juan José Vega, porque yo estaba documentándome un poquito, siempre es bueno repasar para estas sesiones. Juan José Vega y Edmundo Guillén reconocen que Manco Inca tiene estos elementos y aprende un poco la tecnología militar española, e incluso, incluso dicen que montaba hasta caballo, ¿no? Claro, inclusive una vez conversando con un hispanista, ¿no? El hispanista de los malos, que esos son los que abundan, ¿no? Me decía de que cómo es posible que Manco Inca ya empezara a usar espadas y la conquista fue, según él, ¿no? Rápida, porque también de todo, ¿no? Y yo le dije, no, pues así, la conquista, o sea, ojo que Manco Inca también y su reacción contra los españoles es también de varios años, si no me equivoco, todo un periodo de 11 12 creo 15 años, ¿no? O sea, Más o es menos. más o menos. Y cuando yo se lo mencioné, bueno, sí reaccionó y me dio algo de razón, entonces sí puede ser que, porque él me mencionó de que aprender a usar espada no es fácil, me dijo. Es que el tipo pensaba, ¿qué será pues en su cabeza, Una no? Que semana. Dura una semana el Manco Inca. ah, una semana. Y yo le Entonces, digo, no, claro. pues eso demorado, eso es ese proceso ha sido de años. Entonces, ahí como que, caramba, sí, pues sí, sí puede ser, sí, sí, sí puede ser, ¿no? Pero, claro, o sea, los incas están aprendiendo a usar las armas españolas, eso hay que dejarlo claro, es que hay que decirlo, o sea, es, es, Es que es está interesante surgiendo porque, una cultura nueva. Es que con todos estos procesos está surgiendo una cultura y una sociedad nueva. ajá, Y es que los indios están aprendiendo cosas de los españoles también. Se están mezclando, están teniendo relaciones, están teniendo hijos también, porque van a aparecer los primeros mestizos también poco a sí, poco. sí. Y no Pero todo es violación, ¿ah? No todo es sí, violación, sí lo mencionamos, porque también hay un poco también de que a las mujeres andinas les atrae los españoles en algunos casos. en Y hay algunos casos, consentimiento, y en algunos casos no es así. no, no es así. ¿No? Lo que pasa es que ahí tiene que ver la cuestión del poder y el prestigio también. El nuevo que llega tiene un cierto, ¿cómo llamarlo, no? Estatus, prestigio, y eso también puede ser atrayente para ciertas mujeres. Al final son humanas, pero eh,
tampoco no hay que exagerar, porque si no me equivoco, hubo un tiempo en que se exageraba que el imperio de los incas cayó porque las mujeres andinas enamoradas de los conquistadores los apoyaron en todo sentido. No sé, es una interpretación un poco jalada de los pelos. Es que pasan varias cosas a la vez. Y el problema es que a veces la gente se centra solo en un detalle. Y el tema es muy complejo para centrarse solo en un detalle. Son cosas que pasan en simultáneo y que todas influyen de alguna u otra manera. Sí, lo que pasa es que, mira, Charly, yo a veces veo que mucha gente critica que los de ciencias sociales, somos, ¿cómo se puede decir? ¿No? Que es facilito, pues, lo humano, todos somos humanos, podemos entenderlo, ¿no? Sin estudiar ciencias sociales, pero hay algo, yo me he encontrado con gente que supuestamente, hasta inclusive ingenieros, ¿ah? En general, gente de todo tipo, que como que dicen, yo entiendo eso, pues es fácil, pero es una mirada bien simplista, o sea, Ah, muy mecánico. muy mecánico, como si, por ejemplo, ¿por qué la gente invade los cerros? Ah, porque la gente quiere vivir ahí, pues. O sea, la gente es desordenada, cochina, le gusta vivir en los cerros, así ya. Es una cuestión, y aparte con un sesgo discriminacional, discriminador bastante fuerte también. Claro, Es que la claro. gente, como te digo, es que el panorama es complejo y cuando uno estudia a profundidad, cree que las cosas son más fáciles de lo que de veras son. Y las cosas son complejas, tienen varias aristas. Bueno, Sí, yendo al se campo, llama, no sé si has escuchado, es el efecto Dunning-Kruger, sí se llama, tiene su nombre. mira, no, ¿en qué consiste? El efecto Dunning-Kruger es ese efecto en el cual, mientras sabes menos, crees que sabes más Eh, y, y te lanzas, ¿no? Por eso es que hay tanto youtuber que habla de historia, porque leyeron un cachito así, no, yo ya me he leído 10 hojas de esto, ya sé todo, eres un crack. ya soy un crack, ya te voy a hablar. Sí, no, Y, sí. y, 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 este, y luego, Sobre todo cuando dan datos muy llamativos, ¿no? Que si son interesantes, no se puede negar que es muy probable que sean reales, pero es dar el dato sin poner el contexto no es entenderlo bien. y lo interesante es que este efecto lo que dice es que el, el del que sabe más, como sabe la complejidad del asunto, no se atreve a hablar. Es más bien tímido, por decirlo así, no quiere porque tiene miedo a equivocarse, porque sabe que el tema es complejo. Entonces, ¿qué pasa? Sucede Reserva. algo. Y ¿sabes qué pasa? Que el que sabe menos, como es atrevido, se lanza a la piscina, la gente lo reconoce, va así, y el que sabe, como no quiere meter la pata, no dice nada, y se queda en nada, pues. Pero también es importante llegar a difundir. O sea, yo no estoy en contra de los que de difundir. Difundir está correcto porque también hay un problema de que si a veces el conocimiento se queda solo entre los que estudian bien la disciplina, entonces el conocimiento como que pierde un poquito su función, porque su función es también llegar a la comunidad. Hay una ruptura, se ha roto un poquito el lazo entre lo que debería ser eh, el estudio de las disciplinas de las universidades y lo que es el público en general, ¿ah? La gente, el público en general, como que no solo de sociales, ¿ah? Sino de todas las disciplinas, de economía, biología y todas las disciplinas, como que la gente no llega bien los conocimientos, ¿no? Bueno, yendo al tema de Manco Inca, antes que se nos vaya la hora, para al menos cerrar con él, Manco Inca tiene o sea, resiste en el reducto de Vilcabamba y el reducto de Vilcabamba es un reducto inexpugnable para los españoles porque los españoles no lo conocen bien, además está en una zona oculta en la selva. Entonces los españoles van a intentar tomar la zona, vencer a Manco Inca, pero no tienen muchas armas de cómo vencerlo. Y Manco Inca como que ya se queda como señor de Vilcabamba y ya no tiene grandes pretensiones serias de expulsar a los españoles. Entonces van a coexistir dos reinos, el reino español dentro de lo que va a ser el Perú y el reino de Vilcabamba, en paralelo, ¿no? Entonces los españoles tienen ganada la mayor parte de la tierra, pero los incas solo un pedacito, que es Vilcabamba. Y al final, después de mucho tiempo, saben que se desata también otro problema, porque también hay otro hermano que se llama Pauyu Inca, que Manco Inca lo manda en una expedición con Diego de Almagro, pero con el tiempo se hace pata de Diego de Almagro, por así decirlo, y en la guerra civil que va a surgir entre almagristas y pizarristas,
Almagro hace la misma jugada que Francisco Pizarro. Francisco Pizarro nombró Inca a Manco Inca para obtener una cierta legitimidad, ¿no? Porque ellos no son señores, pues los españoles no son señores. Tienen que aliarse a un señor de la zona para poder ser reconocidos. Entonces, Efectivamente. eh, Diego de Almagro lo que hace es elegir a Paullu Inca como nuevo Inca. Entonces van a surgir dos Incas, ¿no? Un Inca del lado hispánico, que es Payu Inca, y un Inca del lado de la resistencia, que es Manco Inca, y eso ha sido interpretado también, yo creo, de manera injusta, como si Paullu Inca fuera un traidor, traidor a la patria Paullu Inca, porque antepuso sus intereses personales a la nación peruana. La nación peruana en ese tiempo no existía, viejo. La gente está hablando cosas, es un Sí, anacronismo terrible, las cosas no eran terrible. así. Porque el Estado Inca, en todo caso, no era una sola nación, sino que era un cúmulo de nacionalidades. Y ese cúmulo de nacionalidades empezó a explotar contra sí mismo cuando llegaron los españoles y apareció la primera posibilidad de que estas naciones que se consideraban sometidas a un Estado más grande como el incaico, vieron la oportunidad de poder zafarse de ese control. La cosa es que Paulo Inca después fue reconocido y sus descendientes también como parte de la nobleza andina y fueron reconocidos porque el hombre se bautizó. Su esposa Sí, también se bautizó y tuvieron hijos que fueron muy cristianos y muchos lo han reconocido como muy buenos cristianos porque parece que también pasó un poco de esto en el proceso de cristianización, de que algunos se convencieron del cristianismo y se hicieron cristianos por su propia voluntad, porque esos casos también pasaron, pero también hubieron muchos que los cristianizaron a la fuerza. O sea, son procesos que pasan, porque no todos somos iguales. Bueno, efectivamente. y para cerrar, al final, Manco Inca, en las guerras entre almagristas y pizarristas, los almagristas, un grupo de almagristas deciden refugiarse con Manco Inca en Vilcabamba. Pero en un día, en una discusión, en un juego como el juego de la herradura, donde la gente tiraba, parece una herradura a un clavito, parece como una discusión, una gresca, y los almagristas decidieron atacar a puñaladas a Manco Inca y lo mataron. Y Manco Inca, antes de morir, según lo que recuerda su hijo Titu Cusi Yupanqui, les dijo a los hijos, nunca, nunca confíen en los españoles, porque mira lo que me han hecho a mí. Bueno, al final Manco Inca murió y los asesinos, los almagristas, fueron capturados y fueron ajusticiados. Luego van a suceder una serie de hijos, pero eso ya lo hablaremos después, ¿no? Porque esto siguió un poquito más, Efectivamente. más o menos lo que No, pasó. y mira, solamente quisiera Queda un mostrar minuto, algo que hasta ahora el... queda un minuto. Sí, sí, ok, un minuto nada más, a ver, a ver. No, mira, algo sencillo, simplemente, a ver, espérate. Es que el indigenismo hasta ahora todavía tiene mucho de ciertas cosas que no pueden escapar del hispano, ¿no? Hasta ahora hay indigenistas modernos, perdón, esa es otra cosita. Y acá, por ejemplo, los indigenistas, mira, Santa Rosa de Lima, el Señor de los Milagros, todavía están presentes en el imaginario, por más que no lo des. Muy bien, entonces, como lo estaba mencionando, ¿no? Para recalcar, justo estaba mostrando estas imágenes, no sé si se ven. Sí, sí se ven. Ya, justamente lo que voy es que los indigenistas justamente quieren, hasta ahora, fui el 5 de abril, estuve por ahí, estaban reclamando que Castillo vuelva al poder. Pero más allá de este tema político, estaban vestidos a la usanza supuestamente inca, vestían con toda esta parafernalia. Y una de las cosas que me llamó la atención en ese momento fue justamente que usaron imágenes católicas. ¿No? No sé si se ve que estoy haciendo cambio de fotografías, ¿sí? Sí se aprecian. Ya, por ejemplo, ahí, se está ahí vestida como inca, ahí está la bandera, la huifala, Claro, y está Santa Rosa de Lima, pero no es para denostarla y denigrarla, sino tiene un mensaje, ¿no? Que es yo nunca he dado orden de asesinar a mi pueblo. O sea, están poniendo en la santa lo que ellos piden políticamente, la claro. Santa Católica. Luego, el Señor de los Milagros. A ver. Y hay también un pueblo ignorante, ciego, testigo de su propia destrucción. Se vienen días de la tierra, SOS, SOS, ella nos pide, sus hijos defenderla. O sea, a lo que voy es que estas imágenes, los indigenistas, al menos los que he visto ahí,
no les están refutando, no le están diciendo vuelvan los dioses andinos, los huacas, sino que están utilizando las imágenes católicas de los santos o del Señor de los Milagros, en este caso, para reformular sus propias demandas. Y me parece que ese es un sincretismo interesante. No sé, ¿tú qué dices, Charlie? Sí, es que al mundo que estamos asistiendo, que estamos viendo de esta época del siglo XVI, es el mundo en el cual dijimos con el caso de Manco Inca, ¿no? Se empiezan a juntar dos tradiciones en cuanto a lo que es la tradición andina con el tema de lo que empiezan a usar armas españolas y toda esta cuestión. Y lo mismo pasa en el elemento religioso. O sea, poco a poco se empiezan a mezclar todas las tradiciones. Y es algo que ha quedado mucho hasta ahora, y lo podemos ver en la forma en que se representan a los santos, a las imágenes religiosas aquí, ¿no? Entonces, hay acá, bueno, una especie de mezcla, porque creo que también el catolicismo es algo que se ha arraigado mucho en la cultura andina. Está muy Mira, no sé arraigado. si se ve la Se bandera, manifiesta, todo. claro, pero se manifiesta con rasgos y con elementos culturales propios de la tradición andina también, o que se supone de la tradición andina, porque yo no sé muy bien, pero por ejemplo, hay algunos que han hablado de una supuesta bandera del Tahuantinsuyo, pero la verdad es que el Tahuantinsuyo no tenía una bandera, porque las concepciones de las banderas nacionales es algo que es propio de la Revolución Francesa, que es un proceso que es por lo menos 280 años posterior. Entonces, pero se ha creado esta idea de la bandera del Tahuantinsuyo, que es algo que se creó posteriormente, pues porque los pueblos antiguos no tenían banderas para los países, ¿no? Lo que tenían, en todo caso, en Europa eran los estandartes reales, que representaban a las casas reales, pero no había un concepto de nación como lo tenemos ahora. Sí, Por por eso eso también la cruz de Borgoña que usan algunos hispanistas que dicen que representa a la España, pues no representa a la España en sí, representa a la casa de Borbón, creo, si no me es real, equivoco, ¿no? la casa Claro. real. Claro, es así, porque, como digo, el concepto de nacionalidad no es un concepto que se maneja, como lo tenemos ahora, es un concepto por lo menos construido a partir de 1789. Y hay dos textos muy buenos sobre ese tema, que es el de Eric Hobsbawm, Naciones y Nacionalismos desde 1789, y Comunidades Imaginadas de Benedict Anderson, que son los trabajos más clásicos sobre el nacionalismo, ¿no? Bueno, también hay otros trabajos más, pero no me quiero extender mucho. Eh, bueno, yendo al tema de los incas de Vilcabamba, que tal vez lo hice la última parte muy veloz porque estábamos con la hora, pero vamos a extendernos unos minutitos más para cerrarlo de una vez. Tras la muerte de Manco Inca entra al poder Zairi Túpac. Y Zairi Túpac como que ya no quiere entrar mucho esta guerrita, ¿no? Y Zairi Túpac decide negociar con el virrey. El virrey lo llama a Zairi Túpac, ¿sabes qué? Y le ofrece algo muy importante que es la encomienda de Yucay. Y, o sea, la encomienda era una especie de... Bueno, la encomienda era lo que el rey de España premiaba a los conquistadores, no tanto con oro y con plata, sino con las encomiendas. Entonces, yo les encomendaba a los españoles que me cuiden a los indios. Entonces los indios estaban encomendados a un español y el español tenía la obligación de cristianizarlos y velar por ellos, pero como les estaba haciendo el favor de salvarlos y de integrarlos a la verdadera religión, entre comillas, la cristiana, entonces los indios tenían que pagar tributo. Y de esos tributos es donde te hacías rico. Entonces, le dan la encomienda de Yucay a Zairi Túpac, lo tratan como noble, incluso el mismo virrey almuerza con Zairi Túpac y lo trata como es, pues, ¿no? Un señor de la realeza. Y Zairi Túpac cuenta Valdemar Espinosa Soriano que eh, en el almuerzo agarra un pedacito de la mesa, una tirita de la mesa, del mantel de la mesa, agarra una tirita y le dice, antes toda esta mesa era mía, ahora solo me he quedado con esto. Haciendo alusión a lo que a muchos pueden, y es una alusión muy clara, hay que hay muchos que confunden, ¿no? Los españoles obviamente tomaron a algunos indios como señores y como nobles, pero siempre subordinados al poder español. Entonces no es que pusieron no, es que los necesitaban y hubieron algunos indios, no van a creer que todos los indios fueron sometidos y agarrados a látigos, no. Hubieron algunos indios que gozaron de privilegios, pero ya siempre con un poder muy mermado. Y esa lógica la tuvieron todos, no solo los españoles, los incas hacían lo mismo con los señores huancas, los señores cañaris, y demás. Entonces, todo reino que va a dominar a otros reinos tiene que tener un poco de esa lógica. Los romanos lo hacían con los judíos, tenían un rey que era Herodes, pero los romanos mandaban en la zona.
que algunos se acuerdan que ya estamos cerca de la Semana Santa, ¿no? Entonces, bueno, eh, para cerrar, Sayri Tupac negocia y tienen ciertos, su familia goza de privilegios y se vuelve una casta importante, pero después Sayri Tupac fallece y entra uno de sus hermanos al poder que es muy conocido porque hace una crónica, pero en realidad no la escribe él de puño y letra, sino que la dicta a un español. Entonces, esta crónica, que es un testimonio de Titu Cusi Yupanqui, que es el tercer inca de Vilcabamba, se tiene que tomar siempre con pinzas porque hay que recordar que hubo un intermediario. O sea, es Titu Cusi Yupanqui le dicta la crónica a otro español que lo va a escribir. Entonces, no es la palabra de puño y letra de Titu Cusi Yupanqui, sino que está mediada por un intermediario. Bueno, Titu Cusi Yupanqui regresa al poder, se tiene que renegociar otra vez con Titu Cusi Yupanqui, que él no está tan de acuerdo, él desconoce el acuerdo que hizo su hermano Zairi Tupac, y al final se llega a un acuerdo que es la paz de Acobamba. Por la paz de Acobamba se pone en pausa el conflicto, se pone en pausa el enfrentamiento, y Titu Cusi Yupanqui acepta que entren misioneros españoles en Vilcabamba para que hagan, porque supuestamente, y lo hemos dicho varias veces, el gran proyecto que trae a los españoles de esta tierra, bueno, al menos la justificación de ese proyecto era la evangelización. Así que los españoles le dicen a Titu Cusi Yupanqui, al menos permítenos que salvemos las almas de los indios que están en Vilcabamba. Entonces Titu Cusi Yupanqui acepta porque también le va a dar una renta, o sea, no lo hace de gratis. Tan inocente no es, tan sano no es. Entonces, al final, se firma el Tratado o Paz de Acobamba y se produce esto. Y entran los misioneros y empiezan con la evangelización. Y parece que también poquito a poquito los misioneros también van dando información a los españoles de cómo es Vilcabamba, de qué tan grande es, de qué por dónde se puede defender. O sea, se van infiltrando. Y un día Titu Cusi Yupanqui se enferma. Y como en la concepción andina, y también en la antigua, creo, no sé si solo andino, pero el sacerdote no solo tiene una potestad de cómo se llama, de hacer la misa, sino que en la concepción andina, o el ritual, sino que en la concepción andina el sacerdote también tiene propiedades curativas. Entonces también es como una especie de curandero. Entonces, cuando se enferma Titu Cusi Yupanqui, los indios le piden al sacerdote que lo cure. Pues ya que tu Dios es tan poderoso, el Dios verdadero, a ver que cura a nuestro Señor. Entonces los sacerdotes, bueno, ya están atrapados en Vilcabamba, dicen, ya, bueno, hacen unos rituales, parece que le dan un brebaje y se muere Titu Cusi Yupanqui. Entonces el pueblo se alza en armas porque piensa que estos señores o son falsos o han envenenado al Inca y empiezan a romper todo y a matar a los sacerdotes. Rompen las iglesias, todo, y sube al poder, parece, según lo que leí por ahí, no recuerdo el autor ya, porque me disculpan, porque a veces uno lee tantas fuentes, ¿no? No es que nosotros tengamos algo guionado, sino que va fluyendo la conversación. Entonces, eh, parece que sube al poder el que se esperaba que sea el legítimo heredero al trono de todos los hijos de Manco Inca, que es Túpac Amaru I. Y Túpac Amaru I reinicia la guerra con los españoles. Y justo en el poder, en ese momento, del lado español estaba el virrey Toledo, que desde mi óptica y de muchas personas, es el verdadero organizador del Perú colonial. El virrey Toledo ya no se va sin miramientos, sin juegos, y le hace la guerra a Túpac Amaru I. Se empiezan a agarrar de los españoles que tienen más información y más armas, ya saben que Vilcabamba no es tan peligroso como ellos esperaban. Entran con toda Vilcabamba, despedazan Vilcabamba, queman Vilcabamba y Tupac Amaru primero se tiene que escapar. Pero a los pocos días lo capturan porque se estaba escapando con su esposa, pero su esposa estaba encinta, estaba en bola, si se quiere decir, y no podía avanzar tan rápido. Y Tupac Amaru primero no la quiere dejar y los capturan a los dos. Lo llevan, lo trasladan al Cusco y creo que ustedes saben que el virrey Toledo da una de las sentencias que después fue criticada por el rey Felipe II en España, porque los mismos, los mismos nobles del Cusco le dijeron al virrey que no vaya a hacer eso porque respeta a Túpac Amaru primero, que al final de cuentas es rey. Estoy hablando del Túpac Amaru primero, no confundir con el presumible descendiente de Túpac Amaru primero, que sería José Gabriel Condorcanqui Noguera, Túpac Amaru segundo. Presumible, digo. Ya después cuando hablemos de Túpac Amaru segundo hablaremos por qué. La cosa es que al final lo sentencia a muerte y le cortan la cabeza.
Tupac Amaru primero, el último de los incas del linaje de Huayna Cápac, el del linaje principal, por así decirlo, es ejecutado y le cortan la cabeza. Y la cortada de cabeza de Tupac Amaru primero da origen a estos mitos que se hizo famoso, que es el mito del Incarrí, que algún día supuestamente la cabeza y el cuerpo se van a juntar y cuando pase eso, el cuerpo va a renacer un nuevo Inca poderoso y va a expulsar al fin a los españoles, ¿no? Estos mitos mesiánicos que dicen que algún día, por alguna razón, no sabemos qué, va a aparecer un salvador y nos va a salvar de las catástrofes, ¿no? Bueno, eso es una cosa. Y la segunda cosa para cerrar y darte el pase ahora sí, Wilmer, para cerrar todo esto que ha sido un poquito largo, es el tema de Vilcabamba. Y es que Vilcabamba fue una ciudad, como dijimos, que era una ciudad escondida que servía a los incas por si acaso venía una amenaza, se puedan escapar. Y eso dio un montón, eso de la ciudad escondida, la ciudad perdida, es un algo que se puede marketear tremendamente. Y dio mucha, mucha curiosidad a muchas personas, incluido a un hombre que había estudiado en la Universidad de Yale, que se llama Hiram Bingham, o Yale, Hiram Yale, ¿ah? Bingham. Yale. Disculpe, bueno, discúlpeme la pronunciación. Gracias por la corrección. De Yale. Bueno, ¿cómo sería? Hiram Bingham, ¿cómo le decimos? Hiram, hasta los dioses, Hiram Bingham. Ya. Hiram Bingham. Y Hiram Bingham hace una expedición con la finalidad de encontrar esa ciudad perdida. Y empieza a llegar aquí, ¿no? Y llega porque él usa muchas descripciones que ahorita serían excesivo contarlas y no los queremos aburrir más. Entonces, él llega acá al Cusco buscando el lugar y por informaciones con los lugareños llega a la ciudad de Machu Picchu, pero Machu Picchu no era lo que él buscaba era Vilcabamba. Así que no se queda mucho tiempo en Machu Picchu, tal vez un día o 2 días, y después sigue buscando, porque él buscaba Vilcabamba. Y empieza a buscar, a buscar, a buscar, y no encuentra Vilcabamba. No encuentra Vilcabamba, y regresa a Machu Picchu, y empieza a ver las construcciones de Machu Picchu, y dice, ah, ya, ah, caramba, esto que está aquí, creo que me puede servir. O sea, a Machu Picchu no le paró balón en el inicio. Después de fracasar en su intento de encontrar la verdadera ciudad que es Vilcabamba, recién le para balón a Machu Picchu. Y es ahí donde viene una maquinaria publicitaria muy grande que empieza a promocionar a Machu Picchu como la ciudad de los incas. Todo. Es más, incluso el mismo, aunque Hiram Bingham no estaba convencido al principio, con el tiempo, con toda la publicidad que se viene encima y con todo el reconocimiento, Hiram Bingham empieza a confundir a Vilcabamba con Machu Picchu y empieza a promocionar a Machu Picchu como la verdadera ciudad perdida de los incas. No sé si me estoy dejando entender hasta acá. Pero después de un tiempo, muchas personas no les cuadraba ese hecho y varios empezaron a cuestionar que de veras Machu Picchu sea la ciudad, la famosísima ciudad perdida de Vilcabamba, ¿no? Y al final, en los años 70, ya unos 50 años después o 60 años después del descubrimiento de nuestro amigo Hiram Bingham, este, este señor que se llama, discúlpenme aquí, ya bueno, no sé cómo se pronuncia, me imagino que era Jim Savoy, hace una expedición en el año 64 y con esta expedición llega a la ciudad de Vilcabamba, que en realidad ahorita, en la actualidad, se le llama la zona de Espíritu Pampa y se ha hecho varias investigaciones sobre Vilcabamba, sino que ya no está tan magnífica como uno esperaría del último gran reducto inca. ¿Por qué? Porque sufrió incendios, sufrió destrucciones y una serie de cosas. Incluso el mismo Hiram Bingham sí había llegado a Vilcabamba, llegó a Espíritu Pampa, sino que no la pudo reconocer porque estaba en un estado de abandono lleno de follaje que había crecido de la selva, lleno de hojas, ¿no? Incluso con restos de ser quemada, porque la ciudad fue quemada, sino que Hiram Bingham no sabía de eso, ¿no? Y no la reconoció. Bueno, la ciudad de Vilcabamba está teniendo una gran cantidad de estudios arqueológicos últimamente porque bueno, porque se quiere reconstruir, sino que en el estado que está ahorita, su imagen palidece ante lo que está Machu Picchu, porque Machu Picchu no sufrió un proceso de invasión, ¿no? Entonces, y bueno, eso es básicamente, si te quieres saber un poquito más de eso, el IFEA publicó este libro que se llama Vilcabamba y la arqueología de la resistencia inca, liderado por Brian Bauer.
Y es un libro muy interesante que habla de la historia de Vilcabamba y también de cómo se está haciendo trabajos arqueológicos en la misma. Bueno, eso ha sido mi parte. No sé si quieres decir algo para cerrar. Simplemente de que eh, yo, gracias a lo que estamos viendo, estudiando, creo que esta idea simplista de la nación india, la nación andina que cayó sucumbiendo ante los españoles, debe ser totalmente reformulada. Al menos como conclusión, yo veo que acá lo que ha sucedido es una, eh, no sé si clásico, pero como una invasión que eh, digamos, es parte de este conjunto de invasiones que se han dado a través del tiempo en Europa y luego en América, ¿no? O sea, lo que tenemos acá es algo complejo, imponente, no sé si cabe el término, donde esta invasión fue larga, 40 años, eso con todo y epidemias, ¿ah? Los 40 años. Y, o sea, yo lo que veo acá, más que un grupo de débiles andinos que sucumbieron a los poderosos españoles, lo que yo veo es un conjunto de luchas donde hubo alianzas, eh, malos entendidos, eh, hubo también conflictos tanto internos en ambos grupos, como luego también externos entre ambos. Entonces, es una cosa bien compleja, ¿ah? Recontra compleja y brava. O sea, yo creo que cuando tú estudias esto, esa idea de la conquista fácil, que le ha hecho tanto daño a la autoestima nacional, debería ser borrada totalmente de la historia, porque como te digo, todavía esa idea, ¿no? De que Pizarro vino y se violó a todas las serranitas. Yo lo he escuchado así, ¿ah? Así, tal cual, así. Claro, es un desconocimiento abusivo, porque sí hubo casos, pero no Sí, fueron todos como bien se ha manifestado, ¿no? claro, así es. No, es que lo toman como que los incas eran tan débiles que Pizarro venía y se tiraba se tiró a 5.000 mujeres, ¿no? O sea, ni Julio Iglesias en sus mejores momentos, ¿ah? Y ahí, ay, ay, Así. ay. Claro, los que Entonces, son más jóvenes no conocerán a Julio Iglesias, ¿no? Pero tuvo las famas de conquistador en general. Bueno, hace mucho tiempo, hace hace mucho, mucho mucho. tiempo, ¿no? Sí, sí, pero todavía, pues, mantuvo esa fama. Inclusive tuvo un hijo reciente, debe tener, el pata del tipo, te creo, ronda los 80 años, pero creo que tiene un hijo de 15 o algo así, o sea, sí, 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 ¿Será firme también? Esa es una buena pregunta. no sé, pero es un, Ah, pero bueno, muy bien. así es, el tipo. Entonces, lo mismo, ¿no? O sea, es impresionante, ¿sí? Porque una estructura política, social, económica, como el Tahuantinsuyo, o sea, no es cualquier cosa, pues ha demorado en caer, ha demorado pero sí, su desestructuración, y eso hay que hablarlo ya la próxima vez, fue tremenda. Y es una pena, de verdad, es una pena porque los españoles, y no es nada malo decirlo, se impusieron una forma distinta a la andina. Y muchas veces también porque ante el descalabro que hubo, ya no se hacía necesario respetar las antiguas formas andinas, pues los españoles en sí, y eso ahora los indigenistas van a decir que no, pero, los malos indigenistas, pero en realidad los españoles eran prácticos. Si funcionaba, se seguía respetando eso, o sea, no había, porque ellos tenían más la idea de, sí, Menos, ah, más o menos prácticos. O sea, eran sí, prácticos en algunas cosas, porque la religión no la negociaban. ahí voy, espérate. Todo lo que, ahí viene el problema, y eso hay que hablarlo más, espérate. Todo lo que ellos tenían la idea de que todo lo que venía del diablo, del demonio, eso no es negociable. O sea, eso es verdad. Todo lo que no venía del diablo, lo que ellos pensaban que no venía del diablo, como los idiomas y otras cosas, eso sí lo respetaban. Ahora, el problema es, y acá viene la cuestión, que ¿qué es lo que viene o no viene del diablo realmente? Ahí viene la ambigüedad. O sea, y ahí viene el problema y ahí es donde entra lo que tú dices. Pero en líneas generales, por ejemplo, eso lo dice Murra, eso lo he leído de Murra, que, por ejemplo, él dice que
los españoles, las primeras décadas, respetaron la economía de la costa norte. Inclusive los señores étnicos se hicieron ricos a la manera occidental, porque los españoles no necesitaban de esos señores para poder explotar los recursos. Y estos señores étnicos fueron respetados y se hicieron hombres ricos. ¿Qué sucedió? Que a medida que pasaba el tiempo y las epidemias empezaron a diezmar a la población, estos señores étnicos ya no eran necesarios, porque ya no había la población que los sostenga. Entonces, simplemente, muchas gracias, ya no hay función para ustedes y fueron sacados. Pero, o sea, a lo que voy es que hay que entender los procesos, no es que los españoles vinieron y pusieron como hacía a tontas y locas todo, porque como eran superpoderosos, sacaron a todos y el indígena vivió pobre desde ese momento. No, la cosa es que analizarlo con más tranquilidad, hay que ver los procesos y hay que entender también la desestructuración y cómo las epidemias y la guerra civil, las guerras civiles en general, ¿no? Guerras que hubo, las batallas influyeron en la gente, en la concepción del mundo. Espero que ya lo vamos a ver la próxima semana con mayor entendimiento, Charlie. Listo, bueno, ha sido una explicación un poco larga, esta vez nos hemos extendido un poco más porque el tema era complejo y queríamos acabarlo en una sola parte, porque si no íbamos a tener que hacer otra parte más y el otro tema, Así ¿cierto? es, Pero bueno, esperemos que haya sido de su agrado y bueno, continuaremos la otra semana. así es. Bueno, eso es hasta lo que- el día de hoy. Muchas gracias. Hasta luego.